Excelentísimo señor Ollantaytamala Tasso, Presidente Constitucional de la República, doctora Ana María Solórzano Flores, Presidenta del Congreso de la República, Su Eminencia Juan Luis Cardenal Cipriani Torne, Arzobispo de Lima y Primado del Perú, señoras y señores jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor Óscar Urbiola Ani, Presidente del Tribunal Constitucional, doctor Pablo Talavera Helguera, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Pablo Sánchez Velarde, Fiscal de la Nación, doctor Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo, doctor Francisco Tábara Córdoba, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Jorge Luis Irribarren Lazo, Jefe del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, doctor Fuad Cori Salazar, Contralor General de la República, señores ministros de Estado, señores congresistas de la República, dignas autoridades civiles, políticas y militares, señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señores expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores presidentes de las Cortes Superiores de Lima, Callao, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Ventanilla, señores presidentes de la Junta de Fiscales Superiores de los distritos fiscales de Lima, Callao, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Ventanilla, estimada y querida familia, señoras integrantes de la Asociación de Damas del Poder Judicial, señoras y señores. Mi primera invocación ante el país en el inicio de esta gestión es muy simple. Unámonos, trabajemos juntos para preservar y fortalecer nuestra democracia y el Estado de Derecho, una de cuyas piezas claves y fundamentales es el Poder Judicial. Unámonos y trabajemos juntos para preservar y fortalecer la independencia de los jueces como garantía de los ciudadanos litigantes, para preservar y fortalecer la integridad e imparcialidad de nuestros jueces, para preservar y fortalecer la vigilancia ciudadana frente a la corrupción que amenaza y afecta a las instituciones que conforman los poderes del Estado. La gestión que hoy día iniciamos se ha de caracterizar en síntesis por una acción decidida en pro del fortalecimiento de nuestra democracia, de la autonomía del Poder Judicial, de la independencia, la imparcialidad, la integridad de la judicatura, la modernización de los despachos judiciales, la transparencia y el control ciudadano en el desempeño de los órganos jurisdiccionales. Proclamo así mi firme compromiso que al cabo de estos 2 años de gestión habremos avanzado en la construcción de una institución judicial más íntegra, más autónoma, más moderna, más transparente. En suma, el Poder Judicial entonces será una institución confiable, respetada y respetable, una institución cuyos órganos jurisdiccionales estén totalmente al servicio del ciudadano, al que nos debemos y al que siempre estamos dispuestos a rendir cuentas, porque la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Y si bien las noticias sobre la realidad nacional actual indican ya no solo un advenimiento, sino la presencia de una naciente crisis moral y social que afecta al país en su conjunto, por mis frases de aliento expresadas al inicio de esta locución, notarán mi voluntad y mi carácter no se doblegan ante la adversidad, sino que se sobreponen frente a ella. Estoy convencido de que el destino de nuestra patria
está ligado a la fuerza que todos los peruanos reunamos para lograrlo. Me permitiré entonces reiterar la frase que un día 29 de octubre de 1948, en momentos aciados para la República, expresara don José Luis Bustamante Rivero, el gran patricio arequipeño, frase que hoy recobra actualidad. Él entonces nos decía: yo les pido a todos ustedes algo que está en el fondo de mi espíritu: fe. Fe en los destinos del país. No es hora de amarguras, es hora de construcción y de esperanzas. No desmayemos, creamos en el Perú. Poder judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho. Desde la época en que Montesquieu formulara su doctrina de la separación de poderes en 1748, de la que derivó su postulado de que el juez era solamente aquel ser inanimado que pronunciaba las palabras de la ley, han transcurrido ya casi 2 siglos y medio. En dicho lapso, el Poder Judicial, ya institucionalizado, ha perfilado su quehacer a tal punto que hoy en día se encuentra habilitado para revisar la constitucionalidad de las leyes a través del control difuso, para declarar la nulidad de los actos de la administración cuando hubieran sido expedidos contrariando la Constitución y las leyes imperativas, afectando los legítimos derechos de los ciudadanos. Poder Judicial y la coyuntura actual. Este edificio, el Palacio Nacional de Justicia, que desde su inauguración allá por el año de 1939, alberga como sede a la Corte Suprema y ha sido mudo testigo de muchísimos juramentos, motivados por el vivo deseo que hasta el último rincón de nuestra vasta geografía impere el derecho y la justicia, haciéndose juramentos incluso en connivencia con regímenes dictatoriales. A principios de este ciclo, se pensaba que el Perú había dejado de ser una promesa en constante renovación para dar paso a un nuevo país emergente, enrumbado al desarrollo, bajo el manto director de líderes políticos honestos y con capacidad de gestión eficiente. Sin embargo, en la última década, el país nuevamente ha sido remecido por una infinidad de denuncias y procesos, tanto de actos de corrupción cometidos desde los 3 niveles de gobierno, como de una creciente inseguridad ciudadana, producto de la delincuencia común y de las organizaciones criminales. Lo descrito en los párrafos precedentes exhibe el contexto de la situación en la que asumo el encargo de dirigir los destinos de la judicatura peruana por el bienio que hoy se inicia. Y lo hago con suma responsabilidad y patriotismo. Luego de agradecer a mis colegas jueces de la Corte Suprema de Justicia por haberme concedido su confianza para acceder a esta posición de liderazgo institucional y político. Acepto entonces el reto de imponerse frente a cualquier situación y teniendo en cuenta los altos intereses de la nación, para trabajar intensamente y sin desmayo en la tarea ardua y necesaria de lograr que el Poder Judicial recobre el nivel de aceptación y confianza ciudadana, ¿no?, que se reclama a sus integrantes, para que el servicio de justicia de nuestra querida patria sea apreciado por sus cualidades de integridad, transparencia, eficiencia y modernidad, es decir, trabajemos por un Poder Judicial plena y socialmente legitimado. Cuestiones de política judicial. El presidente del Poder Judicial es un actor político. El compromiso de tener un Poder Judicial confiable es de todos los jueces de la República y servidores judiciales, con la comunidad nacional en su conjunto. En consecuencia, desde ya convoco a todos los jueces de la República para que aunan esfuerzos
en esta tarea de afianzamiento institucional, participando desde cada una de sus sedes con iniciativas y aportes que deriven en propuestas concretas que contribuyan a la mejora del servicio que prestamos a la colectividad. También les pido que no desmayen en el ejercicio pleno e independiente de la función que nos ha encomendado la Nación. Invoco también a los servidores judiciales y administrativos de todo el país para que día a día continúen brindando su esfuerzo laboral y dedicación con el propósito de contribuir decididamente a la legitimación social de nuestra institución que tanto urge. Pero el Poder Judicial no es una porción insular en el concierto de instituciones del Estado, sino que comparte con el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República el ejercicio de las funciones estatales cardinales, administración, legislación y justicia. Cada una de ellas con sus propias notas que las caracterizan, pero con el objetivo común de hacer políticamente viable nuestro proyecto nacional de desarrollo. Dentro de este contexto, con el debido respeto, pero con firmeza, invoco a los poderes públicos, incluso a los organismos constitucionalmente autónomos, a unirse con nosotros en la cruzada que hoy emprendemos, no solo para la recuperación de la salud moral, política y social del país, que tanto lo necesita, sino también para la instauración y vigencia efectiva de una sociedad en la que todos podamos desarrollar nuestro proyecto de vida, nuestros anhelos personales, nuestras esperanzas, nuestras aspiraciones, con paz y con justicia. Invoco también a la sociedad civil y a todos los estamentos que la conforman a unirse a este esfuerzo conjunto que tiene como norte remontar la compleja situación política y social por la que atravesamos, circunstancias a las que no es ajeno el Poder Judicial. Estoy convencido de que de la conjunción de voluntades y esfuerzos surgirán las mejores propuestas de planes y acciones para el cambio y el fortalecimiento institucional. Reformar, refundar o reestructurar el Poder Judicial. Desde hace mucho tiempo, o casi siempre, se ha hablado de estos temas. Sin embargo, no debemos olvidar que a consecuencia del intervencionismo llevado a cabo por el gobierno de la última década del siglo pasado, el Poder Judicial resultó intensamente perjudicado en su institucionalidad, a la vez que mermado en su capacidad para procurar su retorno a sus cauces constitucionales. Luego de las propuestas de la Mesa de Diálogo de la OEA y de la Ley 27367, se desactivó la Comisión Interventora del Poder Judicial, dando paso a un Consejo Transitorio. En enero del 2003, la Sala Plena de la Corte Suprema acordó, primero, declarar la reestructuración del Poder Judicial. 2, encargar a su presidente, en aquel entonces mi distinguido colega don Hugo Sibina Hurtado, para que conformara una comisión integrada por magistrados de todas las instancias, a fin de plantear medidas urgentes e inmediatas que permitieran encaminar un cambio estructural en el Poder Judicial. En esta misma línea institucional se puso en marcha, por primera vez en la historia, un proceso de diálogo y participación ciudadana y de autoridades a través de audiencias públicas y técnicas en 8 ciudades del país, lo que sirvió de insumo para la producción del informe final del Acuerdo Nacional de la Justicia, documento que fue aprobado por la Sala Plena en su sesión de 12 de abril del 2004, en plena transición democrática. Hoy, después de casi 11 años de tan afortunadas decisiones, nuevamente la institucionalidad del país se encuentra en una naciente crisis que afecta a las bases de la democracia, situación que, al igual que en el pasado,
tampoco le es ajena al Poder Judicial, que acusa pérdida de vigencia social. Hoy como ayer, también podemos afirmar que los jueces peruanos nos encontramos preparados y dispuestos a liderar nuestra innovación institucional, luego de una reflexión en cuyo proceso asumamos la cuota de responsabilidad que nos corresponde. El Poder Judicial reitera su invitación a todas las fuerzas políticas y sociales del país para que nos acompañen sostenidamente en este propósito de reconstituir las bases para una justicia confiable y predecible, como sustento de una democracia estable y de convivencia pacífica. Independencia jurisdiccional y autonomía del Poder Judicial. Independencia de los jueces. Un tema que emerge de inmediato en los momentos de conmoción social, como la que vivimos, es el referido a la independencia judicial. Como sabemos, la sostenibilidad del sistema democrático de un gobierno en el que el ejercicio del poder se encuentre sometido a control, esto es, a pesos y a contrapesos, requiere necesariamente del concurso de jueces independientes para la resolución de los casos sometidos a su decisión. Para ser independiente, un juez no solamente requiere una probada vocación por la judicatura, sino también el temple necesario para no sucumbir ante intimidaciones, chantajes o provocaciones, y la suficiente consistencia ética que lo hagan inmune ante las dádivas o cualquier influencia u otro tipo de ofrecimiento, sea cual fuere su modalidad o su procedencia. Los jueces se encuentran solamente sometidos a la Constitución, a la ley y al dictado de su conciencia. Sin embargo, puntualizo que no debemos olvidarnos que la independencia del juez no es absoluta, tiene límites. El contrapeso de la independencia judicial es la responsabilidad, sea esta disciplinaria, penal o civil. Debemos recordar, con ciudadanos y autoridades, que el ejercicio de la función jurisdiccional no debe ni puede ser utilizada como instrumento de venganza personal ni política o vindicta social, sino que constituye el ejercicio de las funciones cardinales de una democracia, como la función de resolver conflictos de intereses y pretensiones punitivas, con la consiguiente protección de los derechos fundamentales, la función de orientar los valores de la sociedad con pleno respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, y la función de controlar racionalmente los otros poderes públicos en el contexto de un Estado constitucional de derecho. La autonomía del Poder Judicial incluye la autonomía del presupuesto institucional. Como es de público conocimiento, el gobierno del Poder Judicial padece desde antaño un serio problema de gestión y asignación presupuestal que no le permite implementar a un nivel óptimo las actividades y proyectos que tiene previstos en sus planes institucionales. Esta situación anómala se origina tanto que la mayor parte del presupuesto que se nos asigna anualmente se utiliza en el pago de remuneraciones, pensiones y alrededor del 80% en los últimos 4 años, quedando el saldo para cubrir a duras penas los bienes y servicios que se requieren para la adecuada prestación del servicio de impartición de justicia y poco para la inversión pública en la institución. El eje del problema ha cambiado. Hasta antes de la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de diciembre del 2004, a propósito de la demanda de conflicto de competencia que en su momento interpusimos contra el Poder Ejecutivo, este no acataba la prescripción contenida en el artículo 145 de la Carta Política, según el cual el Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso.
Ahora, incluso, estando en plena vigencia la Ley 28821, Ley de Coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la programación y formulación del presupuesto institucional, el mecanismo de asignación y los montos asignados siguen siendo inapropiados e insuficientes. Es claro entonces que la lógica empleada para la asignación presupuestal no se ajusta a lo previsto de manera diáfana en el segundo párrafo del artículo 177 de la Carta Política, según la cual el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. ¿Acaso alguien podría sostener válidamente que el servicio público de justicia no está dirigido a satisfacer una necesidad social básica? De acuerdo a la citada norma fundamental y a la sentencia del Tribunal Constitucional, en la formulación del proyecto del presupuesto del Poder Judicial debe existir una estrecha relación de coordinación con el fin de que obtengamos la mejor información respecto a las fuentes de financiamiento para nuestro proyecto de presupuesto, de manera tal que se patentice un equilibrio entre las necesidades y los recursos disponibles para sufragarlas, por lo que oportunamente solicitaremos a la Presidencia del Consejo de Ministros que instruya al señor Ministro de Economía y Finanzas para que se lleven adelante, ¿no?, las mejores coordinaciones equitativas y las mejores condiciones de negociación en la etapa de formulación de nuestro proyecto institucional. La lucha contra la corrupción desde el Poder Judicial. Caracterización de la corrupción judicial. Se suele interpretar que la corrupción es la mala utilización de un bien público en beneficio privado o el abuso de un cargo público en beneficio privado. Quisiera aquí puntualizar que en el ámbito judicial la corrupción excede a esta definición. La corrupción judicial es esencialmente la negación más dañina de la propia función jurisdiccional, puesto que implica la disolución de la independencia e imparcialidad y su sustitución por el sometimiento y componenda con una de las partes, motivada por una perversa ventaja personal. En suma, la corrupción es la traición a los ideales y esperanzas de una sociedad más justa y solidaria. No podemos ser indiferentes o permisivos con una ofensa de semejante envergadura. Por ello, en nuestra gestión fortaleceremos las acciones de prevención y de lucha frontal contra la corrupción, como parte de un esfuerzo de salvación y preservación de la médula de la labor jurisdiccional. Medidas contra la corrupción judicial. En este sentido, se ha de destacar la importante labor que realiza la Oficina de Control de la Magistratura y las oficinas descentralizadas de control de la magistratura en cada Corte Superior del país. Debemos enfocarnos no solamente en el combate ex post de la corrupción, que por su propia forma de actuación requiere el concurso de equipos especializados de investigación para neutralizarla y desintegrarla, sino que debemos también promover y ejecutar tareas de prevención contra toda esa clase de disfuncionalidades y corrupción. Para este efecto, potenciaremos la tecnología y los sistemas informáticos que tenemos instalados a nivel nacional para hacer los seguimientos de los movimientos de toda la carga procesal, con el objeto de detectar a tiempo registros inusuales o no justificados o incluso para introducir alarmas que nos señalen demoras inmotivadas o sospechosas. Tenemos que estar un paso adelante de los funcionarios que pretendan realizar acciones irregulares y corruptas en el sistema judicial. Asimismo, promoveremos un mayor uso de la facultad prevista en el artículo 60 de la Ley de Carrera Judicial, para que el órgano encargado del procedimiento disciplinario solicite el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado durante los procesos disciplinarios y en especial cuando se ordena la suspensión preventiva en el cargo.
Del contexto aludido en los párrafos precedentes, emerge la necesidad institucional de modificar el reglamento de procedimiento disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura, a fin de establecer procedimientos y trámites más céleres y transparentes en las investigaciones a jueces y auxiliares jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones. En igual sentido, consideramos necesario revisar y evaluar el procedimiento disciplinario en los extremos referidos a las medidas de abstención y otras medidas cautelares con el objeto de darles mayor eficacia y celeridad. Rol del Poder Judicial en la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común. El Perú, en tanto comunidad política, jurídica y social, se encuentra hoy amenazado por la criminalidad organizada y la delincuencia común, creando una evidente inseguridad ciudadana. Dentro de las políticas judiciales, el Poder Judicial va a consolidar y fortalecer la reforma procesal penal, a fin de dar una respuesta rotunda y efectiva contra este flagelo delincuencial. Con el mismo fin, presentaremos proyectos legislativos en el ámbito penal y procesal penal. En los últimos tiempos, todo este fenómeno ha generado una gran preocupación en la comunidad, en la opinión pública y en las autoridades correspondientes encargadas del diseño y puesta en ejecución de políticas criminal y de seguridad ciudadana. Sin embargo, debemos precisar que dentro de la cadena de lucha del Estado y la sociedad contra el crimen organizado y la delincuencia común, el Poder Judicial ocupa la fase final, desde que antes de la participación de un juez en la etapa judicial de control y sanción del crimen, deben haber actuado otras instancias encargadas de la prevención, denuncia e investigación del delito. Solo después de estas etapas el Poder Judicial asume su rol, procesando las pruebas de cargo y de descargo que aportan las partes, valorándolas y emitiendo medidas cautelares y sentencias como parte y corolario de un debido proceso. La justicia altamente especializada como respuesta al crimen organizado. Como sabemos, toda situación de índole excepcional requiere una medida de la misma naturaleza. El crimen organizado, como fenómeno que socava nuestras bases políticas y sociales, no podría escapar a esta regla, razón por la que el Poder Judicial ha ido perfilando un sistema de justicia altamente especializada para afrontar el reto que significa procesar eficientemente casos emblemáticos y complejos, que por su magnitud social, por la cantidad de procesados, por la naturaleza de los bienes jurídicos lesionados, merecen un tratamiento efectivo, rápido y eficaz, y esto a través de la Sala Penal Nacional. Puntualizamos que los casos emblemáticos de corrupción judicial y de corrupción de funcionarios públicos en general serán procesados con la celeridad y la eficacia correspondiente, y en caso de establecerse la responsabilidad del caso, se deben aplicar las sanciones más drásticas que correspondan. Resulta necesario entonces dar mayor respaldo a dicho subsistema judicial, dotarlo de mayores elementos logísticos y tecnológicos y de personal, así como replantear sus procedimientos internos, con miras a elevar su eficacia en cada investigación y juzgamiento que realice, de forma tal que, por un lado, sus resultados muestren una respuesta judicial rotunda y efectiva contra la delincuencia, y por otro lado, transmitan a la ciudadanía un mensaje de claro compromiso por la vigencia de los valores democráticos y el respeto al debido proceso en sede judicial. Gestión judicial con eficiencia, procedimientos judiciales lentos. Es común recibir quejas de los justiciables respecto a la demora de la lentitud en la tramitación de los procesos judiciales. Es seguro que a este mismo justiciable no le interesa mucho saber que el retardo obedezca muchas veces al aumento exponencial de la demanda de los servicios de justicia
que con nuestros insuficientes recursos, ¿no?, podamos insuficientemente incrementar la oferta de la misma. Solo requiere tener en sus manos este justiciable la ansiada sentencia definitiva que ponga fin a sus preocupaciones y desvelos. Comprendemos su situación, porque detrás de cada proceso hay un drama humano. Es imposible negar que lo advertido o denunciado por el litigante es una realidad que circunda los despachos judiciales. Frente a esta evidencia, debemos recurrir a medidas efectivas que ataquen las causas del problema, valiéndonos para ello del uso de las denominadas tecnologías de información y comunicación para la gestión judicial. La notificación electrónica. Como es obvio, las resoluciones judiciales que se expidan en el curso de un proceso judicial debe ser puesta en conocimiento de las partes a través de la notificación. Su gestión, que incluye la impresión, clasificación y distribución final, ha resultado desde mucho tiempo, tal vez desde siempre, un cuello de botella en la buena marcha del procedimiento judicial. Hoy en día, en que cada vez más los ciudadanos acceden a los mecanismos móviles de comunicación electrónica, el Poder Judicial se pone a la vanguardia mediante la implementación en funcionamiento del sistema de notificaciones electrónicas, que es un espacio virtual otorgado por el Poder Judicial para que los justiciables, a través de sus abogados, puedan recibir sus notificaciones en forma inmediata y segura. De esta manera se acortan sustantivamente los periodos de gestión del expediente judicial en beneficio de la ciudadanía, razón por la que decididamente continuaremos con su implementación en todos los distritos judiciales y en todas las especialidades. Hemos realizado las coordinaciones preliminares, ¿no?, con el Banco Mundial a través de su proyecto que asiste a la institución para llevar adelante este proyecto a nivel nacional de la notificación electrónica en los procesos judiciales. El expediente digital judicial. En la misma línea de facilitar la gestión del expediente judicial, con la finalidad de evitar los retardos innecesarios, el Poder Judicial ha puesto a disposición de la ciudadanía como programa piloto y como una realidad ya en la Corte Superior de Lima Norte para la reforma del proceso laboral, su plataforma de registro digital de expedientes, a través de la cual se tramitará todo flujo del proceso judicial en línea, que las partes tengan la posibilidad de acceder a un expediente judicial las 24 horas de los 365 días del año, mediante una conexión a Internet. Significa toda una revolución en la forma de acceder a los servicios de justicia, que deja atrás la cultura del papel y da paso a la visión electrónica, abriendo una nueva etapa de eficiencia para que la ciudadanía acceda a los servicios de justicia de calidad. Pondremos nuestro mayor esfuerzo en consolidar esta nueva etapa del Poder Judicial, en la que la era del documento digital, a través de la expansión progresiva de estos servicios en todas las sedes judiciales. Algunas medidas inmediatas a tomarse. No hay prescripción sin responsabilidad funcional. Hemos tomado debida nota del clamor ciudadano, de aquella preocupación en la cual un órgano jurisdiccional declara la prescripción de la acción penal y, por tanto, se dispone el archivo del expediente. Lo que en muchos casos, sobre todo tratándose de delitos que afectan el patrimonio del Estado, transmite una sensación de frustración general al truncar fundadas expectativas por la condena y reparación del daño causado. Ante esta situación, consideramos necesario expedir la resolución administrativa pertinente y disponer que en la resolución que el órgano jurisdiccional expida declarando la prescripción de la acción penal,
precise en detalle las causas y las etapas del proceso en las que se produjeron esas dilaciones indebidas, ¿no?, sin calificar la responsabilidad disciplinaria, porque ello corresponde a control interno. Con esta precisión, con esta motivación adicional en estas resoluciones de prescripción, podrá el órgano de control agilizar la investigación y expedir una resolución oportuna estableciendo si hubo o no responsabilidad en la prescripción de la acción penal. Apoyo logístico y supervisión para evitar la frustración de audiencias en las sedes judiciales ubicadas en los establecimientos penitenciarios. Una forma de gestión eficiente de los servicios de justicia en materia penal fue la implementación de las salas de audiencias en los diversos establecimientos penitenciarios del país, con el objeto de que los magistrados se trasladen a dichos recintos, en vez de que los procesados sujetos a prisión preventiva sean trasladados a sedes judiciales. No existe duda en cuanto a que esta medida de gestión es positiva, razón por la cual la logística asociada a esta tarea debe ser cumplida a cabalidad, mediante el reforzamiento del servicio de movilidad para los magistrados y auxiliares que prestan sus servicios en dichos establecimientos, pero debe ser objeto de un apoyo logístico adecuado y, sobre todo, de una supervisión sistemática con la finalidad de evitar la frustración de las audiencias programadas. Proyecto de ley sobre juzgamiento de delitos flagrantes y promoción de unidades de flagrancia delictiva. Por otro lado, vamos a proponer un proyecto de ley que modifique el Código Procesal Penal en la parte pertinente relativa al proceso inmediato, específicamente para los delitos flagrantes, a fin de que ya no sea facultativo, sino obligatorio que el Ministerio Público, ¿no?, en el ejercicio de la acción penal y en los casos de delitos flagrantes puedan iniciar el procedimiento correspondiente, pues en este tipo de delitos se cuenta con todos los elementos de convicción necesarios para emitir una decisión sobre la comisión del delito y la responsabilidad del procesado, salvo casos muy excepcionales como los casos complejos de crimen organizado o cuando se invoque legítima defensa, entre otros supuestos delictivos en los que se necesita una mayor actividad probatoria. Para el tratamiento de estos delitos y de estos juzgados de flagrancia debe crearse una unidad de flagrancia delictiva con su propia infraestructura, donde confluyan esfuerzos los despachos judiciales, fiscales, ¿no?, la policía y los laboratorios de criminalística. Un proceso penal común, de acuerdo a la nueva ley procesal penal, tiene una duración promedio de 9 meses, mientras que el proceso por delito de flagrancia reformado tendría una duración de 3 días, con lo cual se evidencia sus grandes ventajas a favor de la celeridad procesal y la seguridad ciudadana. Predictibilidad y jurisprudencia. Se dispondrá la formación de 4 gabinetes técnicos correspondientes a las especialidades de constitucional, civil, penal y laboral, con la finalidad exclusiva de que den soporte y apoyo a la formulación de jurisprudencia vinculante y doctrina jurisprudencial en aquellas especialidades, y de esta forma se genere en forma sostenida y amplia aquel tipo de jurisprudencia para lograr una justicia más predecible que promueva la seguridad jurídica que necesita el desarrollo del país. En este acto solemne me permito tomar una licencia para rendir mi más fervoroso homenaje a la memoria de mis padres, quienes desde muy niño me inculcaron el amor a la perseverancia en el trabajo, a la honestidad y a la justicia. Para finalizar,
Invoco a Dios Todopoderoso para que pueda iluminar cada una de mis decisiones y de mis actos, por el bien del país y del Poder Judicial, cuyo destino ahora se me ha encomendado. Declaro así inaugurado el año judicial 2015. Muchísimas gracias. Bien, entonces han sido las palabras del presidente actual del Poder Judicial, Víctor Picona, quien ha iniciado exhortando, haciendo una invocación a que todas las instituciones trabajen juntas. Sobre todo ha invocado pues a los jueces a trabajar para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Ha dicho: trabajemos juntos por la independencia de la decisión de los jueces, que es sobre todo den garantía a la población. Para